Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es un gozo grande en el Señor cuando vemos hermanos, hermanas, dando ese paso de obediencia a nuestro Creador. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir rápidamente en el libro de Segunda de Pedro. Y vamos a estar meditando en los primeros 4 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Mis hermanos, la segunda epístola de Pedro es una carta corta, solamente tiene 3 capítulos, pero es una carta que contiene mucha enseñanza para todos nosotros, especialmente en estos tiempos, cuando vemos a nuestro alrededor personas, hombres y mujeres levantándose, enseñando la palabra del Señor, solo para tener ganancia de ella. Me estoy refiriendo a los falsos maestros. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, quien se identifica como un siervo y el apóstol de Jesucristo. Esta carta, mis hermanos, fue escrita a los mismos hermanos que recibieron su primera carta, o sea, aquellos hermanos expatriados de la dispersión en esos lugares del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. Y por extensión, mis hermanos, esta carta también es dirigida a cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta carta es de mucha relevancia para nosotros. Esta carta fue escrita poco antes de la muerte física del apóstol Pedro. Por lo consiguiente, somos llamados, mis hermanos, a prestar atención a las palabras de advertencia de un hombre que a través de la fe había nacido para una nueva vida. Un hombre que había vivido por fe, un hombre que había predicado de la fe, un hombre que había servido a su Señor por fe y ahora esperaba entrar en la presencia de su Señor y Salvador como resultado de esa fe que él profesaba. Mis hermanos, el tema de la epístola de Segunda de Pedro se puede establecer muy claramente en los últimos 2 versículos de esta carta. La palabra del Señor nos dice en Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18. Así que, hermanos, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, por el error de los falsos maestros, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, nos dice el apóstol. Y mi hermano, podríamos parafrasear este tema de la siguiente manera: en guardia, pero creced. Estar listos, estar vigilantes, pero al mismo tiempo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Mis hermanos, en realidad cada uno de estos versículos, de estos 3 capítulos de esta carta, cae en estas 2 áreas: estar vigilantes, estar alertas de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, pero al mismo tiempo usar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro gran Dios. Esta tarde, mis hermanos, vamos a meditar en los primeros 4 versículos de esta epístola. En estos 4 versículos que corresponden al saludo, el apóstol va a referirse a varias bendiciones o regalos que hemos recibido de nuestro Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y mientras describimos cada uno de estos regalos, voy a utilizar, mi hermano, una palabra que era muy favorita del apóstol Pedro, y esta palabra es precioso. Y esta palabra se encuentra 2 veces en estos 4 versículos. En el versículo 1 vemos esta palabra describiendo la fe, preciosa fe. Y en el versículo 4 vemos esta palabra describiendo las promesas, preciosas promesas de nuestro Dios. Interesantemente, el apóstol Pedro, él usó 6 veces esta misma palabra, precioso, en su primera carta.
Y la raíz griega que traduce esta palabra significa algo de valor, algo de respeto, algo de honor, algo de gran estima, altamente querido. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra es la más apropiada para describir los 4 regalos de nuestro Dios que Él nos ha dado y que se hacen referencia en nuestro pasaje que vamos a meditar. El primero de los cuales es una fe igualmente preciosa. Veamos el versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente. Pero igualmente ¿a qué? Por supuesto, la fe del apóstol Pedro y de los apóstoles, muchos siglos atrás. La fe que tanto judíos y gentiles, mis hermanos, compartieron. Y la fe que todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, hoy en día declaramos. Si bien es cierto, mis hermanos, el apóstol Pedro, cuando él se estaba refiriendo a esta fe, él pudiera haberse referido a las verdades del Evangelio, a esas doctrinas, a ese conjunto de verdades. Es muy claro, es muy fácil ver, mis hermanos, que lo que él tenía en mente era esa fe salvadora que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor. Ahora notemos que esta fe, nos dice el apóstol Pedro nos dice que esta fe dice que es alcanzada a los que habéis alcanzado. Y la raíz griega que traduce, mis hermanos, esta palabra sugiere que la fe es dada, pero al mismo tiempo la fe es recibida. Que la fe es dada, mis hermanos, es evidente a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la Biblia, la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Dios no hubiera dado su palabra, la fe salvadora, mis hermanos, no sería posible. Es a través de Jesucristo que creemos en Dios. Si Dios no hubiese dado, si Dios no hubiera enviado a su Hijo, muchos de nosotros hoy estaríamos, mis hermanos, en nuestra misma vana manera de vivir, adorando a ídolos. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados, como nos dice el apóstol Pablo. Y aquí en este primer versículo encontramos que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tenemos esa fe salvadora. Es por el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz que la fe salvadora, mi hermano, mi amigo, es posible para cada uno de nosotros. Esta fe salvadora no se obtiene a través de esfuerzos humanos del hombre. Esta fe salvadora no se logra en la fe puesta en la obra de ningún hombre, de ninguna mujer. Esta fe salvadora solo se halla en la justicia de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la fe dada no se alcanza, a menos que también esta fe sea recibida. Tú, mi amigo que nos estás visitando esta tarde, tienes que estar dispuesto a aceptar y a recibir la palabra de Dios con fe. Tú tienes que estar dispuesto a recibir el don que Dios te ofrece, el don de la fe que solo se hace posible a través de recibir la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, él nos habla de esta gran verdad, mis hermanos, de la siguiente manera. Él nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, dice, no es de vosotros, sino es un don de nuestro Dios, es un regalo de nuestro Dios. Pero ¿por qué la fe? ¿Por qué esta fe salvadora, mis hermanos, es preciosa?
Por supuesto, porque esta fe es gratuita. Tú no tienes que hacer nada, mi amigo. Tú no tienes que hacer ninguna obra. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Porque esta fe es libre para todo aquel que quiera recibirla. Porque sus beneficios, mi amigo, son beneficios eternos. Y sin ninguna duda, porque el objeto de nuestra fe, de esta fe salvadora, es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el único, mi amigo, que tiene el poder para perdonar pecados y salvar nuestras almas de la condenación eterna. El objeto de nuestra fe, o sea, el lugar donde nosotros depositamos nuestra fe, no es ningún hombre, no es filosofía humana, no es la religión, no es el objeto, mis hermanos, de cualquier invención de hombre. El objeto de nuestra fe es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso nuestra fe, nuestra común fe, mi hermano, es preciosa. Pero también porque la fe misma es de gran estima ante los ojos de nuestro Dios. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Recuerdas cómo es que Dios vio, nuestro Padre vio la fe de este gran hombre, Abraham? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. Y podríamos añadir algo más, mi hermano. Nuestra común fe, esa fe salvadora, es preciosa. Porque a través de ella, mis hermanos, tenemos acceso a todas esas bendiciones espirituales que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 1. Ahí, en ese capítulo, el apóstol nos dice que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. Que en Jesús Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, aceptos en su familia. Y esto, mis hermanos, nos lleva al segundo regalo precioso que el apóstol Pedro nos describe en estos versículos. Mira lo que dice el versículo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas, os abunden en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, mi amigo, mi hermano, fueron esas maneras comunes de saludar a las personas en los días del apóstol. Gracia es el saludo que busca el favor inmerecido de Dios sobre la persona a quien uno se está dirigiendo. Y la paz es el resultado, o es el saludo, mi hermano, que busca el resultado natural que produce el favor de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, cuando nosotros estamos saludando y le estamos diciendo que tengas gracia, lo que estamos diciendo es que el favor de Dios caiga sobre ti. Y cuando estamos diciendo que tengas paz, lo que estamos diciendo es que el resultado del favor y de la gracia de Dios produzca esa paz y tranquilidad en tu vida. Mi hermano, estos dos preciosos regalos son multiplicados, nos dice el apóstol, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, todos los hombres experimentamos el favor de Dios, la paz de Dios, de alguna u otra manera. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 47, Él nos dice lo siguiente: para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice esta gran verdad: que hace salir su sol sobre, dice, malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sin embargo, mi hermano, solo en Cristo se puede disfrutar de la plenitud del favor y de la paz de nuestro Dios. Solo en Cristo uno puede tener, mi hermano, esas bendiciones espirituales.
Solo en Cristo tú, mi amigo, puedes tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no hay palabras humanas para describirla. Como vimos, tal plenitud solo viene del conocimiento de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que cuando más conocemos a Dios, cuando más estudiamos la palabra de Dios, cuando más meditamos en este libro, abundaremos más y más de estos dos, la gracia y la paz, elementos, mi hermano, mi amigo, tan esenciales para nuestras vidas? Este conocimiento es un tema, el conocimiento de Dios, es un tema que se repite una y otra vez en esta epístola, segunda de Pedro. Lo que nos quiere decir, mi hermano, que el conocimiento de Dios es muy importante. Si bien es cierto, al igual que el apóstol Pedro y muchos otros hijos de Dios, en nuestro diario caminar encontraremos problemas, encontraremos fracasos, decepciones, pero la gracia y la paz en Cristo sobrepasan, mi hermano, mi amigo, toda decepción, todo fracaso, todo dolor. Nuestra paz, que viene de experimentar el resultado de la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas, no descansa en nuestra capacidad, no descansa en nuestra habilidad, no descansa en nuestro trabajo, no descansa en nuestra educación, no descansa en el dinero, en las circunstancias en que nosotros vivimos. La paz de nuestro Dios, la paz que experimentamos como hijos de Él, descansa en nuestra relación personal con Jesús y de su justicia que ha sido impuesta, que ha sido dada a nuestro favor, a nuestra cuenta. A la gracia y paz abundante y a una fe igualmente preciosa podemos añadir, mi hermano, un tercer regalo precioso de nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mi hermano, la vida en este contexto no solo se refiere a nuestro bienestar general, a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestra vida espiritual. Y la paz se refiere a la conducta, a la manera como nosotros, mis hermanos, nos comportamos con el prójimo y ante nuestro Dios. Y que este comportamiento proviene de ese temor reverencial, de ese temor de devoción que tenemos a nuestro Dios. Por lo tanto, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a nuestro Dios y de servicio y de servir a nuestro prójimo están, mi hermano, a nuestra disposición, están a nuestro alcance. Es por el poder de Dios en el Espíritu Santo de Él que tenemos una nueva vida. Es por el poder de Dios en el Espíritu Santo de Él que podemos vivir una vida santa. Ahora la verdadera vida y la piedad solo se obtienen, nos dice el apóstol, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. En otras palabras, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, conocer a Dios es la clave que nos abre las puertas a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como veremos más adelante, este conocimiento es mucho más que un conocimiento académico, es mucho más que un conocimiento intelectual. Este conocimiento, mi hermano, se trata de un conocimiento que viene de experimentar la vida de Jesús en nuestras propias vidas. Es decir, un conocimiento vivencial, un conocimiento que tú y yo desarrollamos mientras obedecemos al Dios de las Escrituras. El conocimiento de Dios viene a medida que aprendemos de Él a través de la lectura, del estudio de la palabra, de la Biblia. El conocimiento de Dios viene
cuando aprendemos, mi hermano, a través de la oración, mediante la comunión con el pueblo de nuestro Dios, la iglesia. Es cierto que necesitamos de Dios y solo de Dios, pero déjame decirte lo siguiente: Dios no solo nos visita en nuestra soledad, sino también en medio de la comunión de su pueblo, de su iglesia. Por eso el autor a los hebreos nos decía: no dejando de congregados, como algunos tienen por costumbre. En medio de la congregación conocemos más de nuestro Dios. Tristemente, el hombre está dispuesto a probar casi todo. Y como Faraón en Egipto, si nosotros recordamos, el hombre y la mujer está dispuesto a consultar aún al brujo y al mismo Satanás, excepto el conocimiento de nuestro Dios, excepto la palabra, la Biblia. Confiamos en las ideas y en los planes de los hombres en lugar del conocimiento de Él. Pasamos horas tras horas tratando de conocernos a nosotros mismos en lugar del conocimiento de Él. Y en nuestras soberbias tratamos esto, tratamos aquello y tratamos lo otro en lugar del conocimiento de nuestro Dios. Y muchas veces, para colmo, nos preguntamos: ¿por qué estamos como estamos? Mira lo que la palabra de Dios nos dice a través de este profeta Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. La primera parte de este versículo, la palabra del Señor nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de nuestro Dios. Y si bien es cierto, este versículo es aplicable o fue dirigido al pueblo de Dios, este es un principio que podemos aplicarlo también a nuestras vidas como el pueblo, la iglesia de nuestro Señor. El conocimiento de Dios es el fundamento para vivir una vida agradable y de servicio a nuestro Padre Celestial. El conocimiento de Dios es el fundamento si queremos, mi hermano, ser usados como esos instrumentos de justicia. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que venir al mismo lugar que el apóstol Pablo vino cuando él dijo: todo lo tengo, dice, por basura. Todas las cosas que he logrado, todo lo que tengo, mi energía, todo lo que tengo, nada va a ser un impedimento, una barrera, a fin de conocer a mi Dios y Salvador. Es muy triste. Y muy triste como pastor escuchar muchas personas, muchos hermanos decir: pastor, no tengo tiempo para venir al discipulado, para venir a la oración. Pastor, tengo esto, tengo lo otro. El apóstol Pablo, él dijo: todo lo que he logrado, lo tengo por basura. Nada ni nadie me va a impedir, nada ni nadie va a ser una barrera para poder llegar al conocimiento de mi Señor. Por último, consideremos, mi hermano, el cuarto regalo precioso de nuestro Dios. El versículo 4 nos dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué estas promesas, mi hermano, son preciosas y grandísimas? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? El apóstol nos dice: porque a través de ellas, porque a través de estas promesas preciosas y grandísimas podemos llegar a ser participantes de la misma naturaleza de nuestro Dios.
Podemos, mis hermanos, compartir las cosas relacionadas con la naturaleza del mismo Dios. Y porque a través de ellas, nos dice el apóstol, hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Y aquí, mi hermano, descubrimos una gran verdad para todos nosotros. Si bien es cierto, mientras estemos en nuestros cuerpos físicos, enfrentaremos esta lucha interna, esta tendencia al pecado. Vemos que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, a través del Espíritu Santo de Dios, nos dice la palabra del Señor, hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados en su familia. Mi hermano, escúchame bien. Dios Padre nos ve a través de la luz de la justicia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve de la misma manera como Él ve a su Hijo, nuestro Señor. Hemos sido librados de la condenación de la carne. No podemos escapar de esta corrupción en nuestras propias fuerzas, pero gracias a Dios que a través de estas promesas grandes y preciosas lo hemos hecho. Ahora déjame decirte, o déjame darte una lista de estas promesas. Comencemos con las promesas que ya hemos recibido. En primer lugar, el perdón de nuestros pecados. Hay un coro que siempre recuerdo y lo escuché cuando fui muy pequeño. Y dice lo siguiente: jamás mis pecados contarán, perdonados por siempre. Y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. El perdón de pecados, mi amigo, prometido por los profetas y recibido por todos nosotros, los que obedecemos al Evangelio de nuestro Señor. En segundo lugar, el don del Espíritu Santo que nos revela al Hijo, que nos enseña, que nos guía y que nos fortalece a continuar en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. En tercer lugar, su presencia y poder, prometidos por nuestro Señor Jesucristo y recibida por todos aquellos que obedecemos a su gran comisión. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Ahora las promesas aún no recibidas, aquellas promesas, mi hermano, que están en nuestro futuro, esperando por nosotros. La redención y transformación de nuestros cuerpos en la resurrección, mis hermanos. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos transformados a la misma naturaleza de nuestro Señor. En segundo lugar, la herencia que está reservada para ti y para mí en los cielos. La Biblia nos habla también de cielos nuevos y de nueva tierra. Mi hermano, cada promesa que Dios nos ha dado, cada promesa que Él nos ha prometido, déjame decirte que Él la va a cumplir. No tenemos duda alguna que Dios, que nos ama tanto, a tal punto que Él entregó, que no escatimó a su Hijo, y que posee todo poder, nos dará lo que Él nos ha prometido, mi hermano. Las promesas de Dios son cheques en blanco. Las promesas de Dios son esos cheques escritos en el banco del cielo, firmados por la misma mano del Señor de la gloria, el Dios del universo, y dado a todos nosotros para que podamos llenar nuestro nombre, para que podamos llenar nuestras necesidades, no solo espirituales, sino también necesidades materiales. ¿Qué más podríamos pedir, mi hermano? ¿Qué más podríamos pedir, mi amigo? Y para terminar, creo que es claro, después de haber leído y estudiado este pasaje, que en verdad nuestro Dios nos ha dado
preciosos regalos, regalos de gran valor, de alta estima, regalos con relevancia eterna. Mi hermano, ¿estás apreciando tú estos regalos? ¿Estás guardando en tu corazón? ¿Estás viviendo bajo la perspectiva de estos regalos preciosos? Mi hermano, tú estás compartiendo estos regalos con otras personas para asegurarnos que la siguiente generación continúe creyendo y conociendo y caminando con nuestro Dios. ¿Lo estás haciendo? Como hijos de Dios podemos confiar en la gracia, podemos confiar en las promesas y en la protección de nuestro gran Dios. Si tú, mi amigo que nos visitas esta tarde, tú nunca has recibido a Jesús como el Salvador de tu vida, mi amigo, entonces déjame decirte que tú no tienes esta esperanza, que tú no tienes esta paz en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Tengo una gran noticia para ti. Tú puedes tenerla hoy. Tú puedes tenerla esta tarde. Estos preciosos regalos son gratis. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que pagar. Ellos fueron puestos a tu cuenta por la obra redentora de nuestro Señor Jesús cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre por ti. Si hoy aceptas esta gran salvación, si hoy aceptas esta oferta que Dios te está dando, déjame decirte que tú serás librado de la condenación eterna y recibir los preciosos regalos de nuestro gran Dios. Una fe salvadora como la del apóstol Pedro y como todos los que estamos aquí en este lugar. La gracia y la paz de nuestro Dios, elementos esenciales para vivir y que abundan más y más cuando crecemos en el conocimiento de nuestro Dios. Todas las cosas que nos ayudan a vivir una vida agradable, de servicio a nuestro Dios, y sobre todo las preciosas y grandísimas promesas de Dios, a través de las cuales nuestro Padre, nuestro Dios que no miente, nos ha dado de su naturaleza. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.